La protohistoria es el periodo anterior al periodo de la historia, cuando aparece la escritura, y es posterior a el periodo de la prehistoria. La prehistoria queda dividida en dos periodos. Por un lado, paleolítico y el neolítico. El paleolítico es la evolución biológica del resto de especies junto con la aparición del ser humano, es decir, el resto de homínidos que hay a lo largo de la evolución de los humanos. Y el neolítico es ya la prehistoria reciente, que sería ya cuando ya el ser humano, es decir, la actual especie, el Homo sapiens, se asienta. La protohistoria es justo esa transición hacia el periodo en la cual aparece la escritura y con ello la edad antigua de las diferentes potencias en el periodo de la antigüedad, que entre ellos serían Egipto, Mesopotamia, Persia, por Oriente Medio, y en Occidente Roma y Grecia. La edad de los metales en Europa. La evolución del Neolítico desembocó ya en el cuarto milenio antes de Cristo, la aparición de las primeras ciudades en Oriente Medio. Se produjo el cambio de la prehistoria a la historia. En la Europa central y occidental, el tránsito a la historia no se produjo hasta el primer milenio antes de Cristo, ya que se debió al contacto de las primeras civilizaciones destacadas de la cuna occidental como fueron Grecia y Roma. ¿Qué ocurrió en estos territorios desde la consolidación de las técnicas neolíticas en el cuarto milenio antes de Cristo hasta la entrada en la historia ya avanzado el primer milenio? Las interpretaciones provienen de las fuentes arqueológicas y los prehistoriadores sacaron las siguientes ideas. En el tercer milenio aparecieron metales útiles de metal. Los arqueólogos han delimitado tres grandes etapas. En el tercer milenio antes de Cristo, cultura neolítica evolucionada, usó objetos de cobre. En el segundo milenio antes de Cristo, existencia de objetos de bronce. En el primer milenio antes de Cristo, aparición de objetos de bronce y primeros de hierro. En Europa se desarrollaron culturas de neolítico con metales. El problema es que ya en Oriente Medio esas sociedades alcanzaron gran plenitud. Y este desarrollo se produjo debido también a civilizaciones griega y romana, en las cuales se asentaron en las penínsulas balcánica e itálica. Neolítico evolucionado, cultura megalítica. En el tercer milenio antes de Cristo aparecieron restos arqueológicos en Europa occidental y central, de caracteres monumentales como las construcciones megalíticas. Fueron grandes cámaras destinadas a enterramientos colectivos. Las construcciones se realizaron con piedras de gran tamaño, de ahí su nombre megalitos, piedras grandes, y se encuentran en Europa occidental, con aspectos más rudimentarios como los dólmenes o que alcanzaron gran monumentalidad como la cueva de Menga, sur de España. Contemporáneos de estas cámaras funerarias, unos poblados amurallados situados en altozanos aparecen en Andalucía. El más conocido, el de los Millares, en el que se han encontrado elementos del Neolítico junto a elementos de cobre. Y la fecha de la muralla de los Millares, según Radio Carbono, es del 2300 a.C. ¿Qué indican los restos arqueológicos? La expansión de los núcleos urbanos de Oriente Medio en busca de metales, cobre. Navegaron hacia el Mediterráneo occidental. Esta ruta les llevó a una zona rica en minerales metálicos, que era el sur de la península ibérica. Se instalaron y explotaron los recursos. Fueron los creadores de los poblados amurallados y de los sepulcros colectivos. La Edad del Bronce, los arqueólogos vieron que la ruta de los metales continuó siendo utilizada a lo largo del segundo milenio antes de Cristo. Durante este milenio se produjeron nuevas oleadas hacia Europa central y occidental en busca de metales preciosos: oro, plata, cobre, estaño, que el estaño es la mezcla con cobre que da lugar al bronce. En el segundo milenio, la búsqueda de estaño fue escasa en el Próximo Oriente. Se explotaron las minas de casiterita de Europa central, en la zona de los Balcanes y Bohemia, y también en la Europa occidental, Galicia, Bretaña y Cornualles. La explotación y el comercio a larga distancia de esos metales implicó la organización de grupos humanos ricos y poderosos que acumularon grandes riquezas. Estos grupos desarrollaron la metalurgia del bronce a mediados del segundo milenio antes de Cristo y hubo dos centros importantes. Uno, el Algar, en Almería, es decir, en España, en la península ibérica,
y la cultura de los túmulos, que eso se produjo en Europa Central. La Edad de Hierro en la Europa Central. La cultura de los túmulos de Europa Central experimentó en el año 1300 a.C. un cambio importante. Se abandonó el sistema de inhumación en túmulos y se cambió a la incineración de los cadáveres en urnas cinerarias, cuya acumulación dio lugar a un tipo de necrópolis llamadas campos de urnas. A partir del siglo XII, los campos de urnas se extendieron por el sur de Europa y llegaron a las penínsulas balcánica e itálica. Las gentes comenzaron a adoptar las técnicas de la metalurgia del hierro. Se extendieron también hacia Occidente, como Francia y la península ibérica. La metalurgia del hierro se descubrió en Oriente Medio en el tercer milenio antes de Cristo. No comenzó su expansión hasta el segundo milenio. Quedó implantada en Europa Central y con ellos explotaron diversos yacimientos ricos en hierro y dio lugar a dos culturas: la Hallstatt en Austria en el siglo VIII a.C. y la de la Tene en Suiza en el siglo V a.C. Esta situación evolucionó en Europa un pelín más lenta, pero bueno, a partir de que evolucionó ya en torno al primer milenio, ahí ya comenzó ya la protohistoria en sí, que vino de Oriente Medio al final, que fueron las civilizaciones más desarrolladas, que luego, bueno, pasó con Grecia y Roma, que fueron los contactos con el resto del continente europeo. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo, la hora de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.